Yo formo parte de la hermandad desde el mismo día que nací. Me apuntó mi padre el mismo día, el día 20 de noviembre del 71. Y bueno, pues 53 años de antigüedad, hoy mismo. Pues prácticamente desde su fundación. Yo era alumno de la Academia Maura y el padre Arena era mi profesor de latín. Tuvo un accidente y entonces veníamos a dar las clases aquí a la Pastora. Entonces rápidamente pues se acababa de fundar el SEOMO, se acababa de fundar la Misericordia. Yo en aquella fecha tenía 12 años, pero ya me captó y con 15 años ya ingresé en la hermandad. En el año 60 ya era de la Junta de Gobierno. Pues formo parte de la hermandad desde el año 1984, hace ahora mismo pues 40 años ya. Desde agosto del 1961. Bueno, yo soy hermano de esta hermandad de la Misericordia desde hace más de 30 años. Mi pertenencia a esta hermandad, bueno, pues viene evidentemente por un apellido, por el apellido Almarcha, vinculado a uno de los fundadores de esta hermandad, Ramón Mendizábal. A mí me hicieron hermano en una casa de Misericordia, en la calle Churruca número 18. Casa de Misericordia porque allí fueron los primeros años donde grandes enseres de la hermandad, grandes ropajes de las imágenes se hicieron en casa de la tía María, de María la Sevillana. Y mi pertenencia viene ligado a eso, a la familia. Pues que era novio de mi marido. Tenía 18 años Manolo. Y era novio, estuvimos ya con la Virgen, con el Cristo y después con la Virgen. Pues todo fue a raíz de que entró Antonio en la Junta y me llamaron para vestir al misterio. Empecé con el misterio, en realidad. Ya hasta el 17, que fue cuando, por una enfermedad de Juan Guerrero, me citó para que la vistiera mientras que él estaba enfermo y ya no volvió, ya la dejo en mis manos todo el tiempo. Y pertenezco a la hermandad desde que nací, vamos, de siempre, creo que desde antes de mi nacimiento ya estaba apuntado, así que vamos. Pues llego a la hermandad por motivos familiares. Entonces mi hermano formaba parte del grupo joven de la Hermandad de la Misericordia y mis padres pues deciden apuntarme a mí también. Ya te digo, cuando apenas contaba con 4 años de edad. Y llevo la hermandad desde el día que nací prácticamente. Por medio de Ramón Mendizábal, que era vecino de la familia y nos apuntó del tirón, mi hermano y a mí. Me llamo Ana Cabo y llevo desde que nací en la hermandad. Yo con la Hermandad Misericordia a través de Jesús Noriega, que era amigo mío, y a partir de ahí empiezo con la Piedad. Es una historia larga porque a mí me nombraron en el año 87, 89, pero yo estuve haciendo a la espalda de la Junta, cada vez que se vestía la Piedad, que la vestía Lolo, un señor de Cádiz. Después, en la trastienda, por decirte, ¿no? La retocaba yo, la cambiaba yo, en fin. Eso fue al poco tiempo de salir la Piedad a la calle. Ya en el año 89, según el papel que a mí me dieron en su día, entro oficialmente de vestidor. Eso fue en el 2014. Y en el 2017 me tuve que ir, porque tuve la angina de pecho aquella que me dio y todo ese plan. Y entonces pues lo tuve que dejar. Pero muchos años, porque tú fíjate, desde el año 87, 88, por ahí fue la cosa, 86, son años, hasta el año 2017, son años que me llevé cambiando a la Piedad. Momentos buenos y momentos menos buenos. A mí el martes santo era un día que me ponía descompuesto. ¿Por qué? Porque tenía que venir a poner la Piedad en el paso. Se vestía el sábado antes y había que ponerla en el paso.
Y yo cuando empezaban a llegar la cruz de guía del huerto, yo me ponía nervioso y descompuesto. ¿Por qué? Porque me quedaba muy poco tiempo para terminarla. Y yo sé cuándo empiezo, pero no sé cuándo termino. Y eso me pasaba y me sigue pasando. Y yo creo que hasta que deje el tema así seguiré. Bueno, esto fue ya en el año 87 cuando yo ya del todo me puse con la comunidad, porque antes tenía a mi marido, que él era el que estaba apuntado, y yo no. Cuando él murió fue cuando pero yo antes ya había bordado muchos escapularios. Y yo más que nada ha sido mi trabajo con los paños de los altares, lo mismo del Señor que de la Virgen, y todo lo que ha hecho falta de costura, que son ya 37 años los que he estado. Éramos una cofradía con pocos recursos, y pobre, digamos, porque era muy pobre, pero con mucha ilusión. De toda la vida ha sido una cofradía con mucha ilusión para ir para adelante. Pues fíjate tú cómo lo puedo recordar. Yo fui uno de los que seguí la obra de Álvarez Duarte allí en la calle Aguiar tanto tiempo. Yo fui el que saqué las primeras fotos en blanco y negro del boceto en barro que hizo Álvarez Duarte, foto ya que hace ya tiempo se la entregué a la hermandad para que las tuviera. Y luego, pues mira, la Virgen vino en la furgoneta de Créditos Dice, que era la empresa de electrodomésticos de mi familia. Y luego en casa de Tito Collante, pues tuvo, como ya sabemos, un montón de días antes de que fuera bendecida. Yo tuve, siempre lo he dicho, yo fui el hermano mayor de la bendición, pero yo en principio me negué, puesto que aunque Tito Collante había ya cumplido su periodo oficial, yo le decía que pidiera una prórroga y que fuera él, porque creo que él era el que debía de haber sido. Pero él se negó en rotundo, y mira qué casualidad, me nombraron a mí, y el nombramiento vino pues 15 o 20 días antes de la bendición de la Virgen. Yo no tengo recuerdo, yo tenía 4 años en ese día, cuando vino la Virgen, en ese mes de noviembre del 75, y los recuerdos que tengo, pues evidentemente es lo que me contaron, pues lo que me contó mis padres y el testimonio fotográfico que queda de esa fecha. Unas fotos muy humildes, muy sencillas, de una mala calidad, pero que se guarda como un tesoro y que son reflejos pues, de ese día y de la Virgen en el salón de mi casa. Perfectamente. Yo estaba ahí, donde estaba más o menos el Cardenal Spínola más o menos por ahí, de llorar. Se me saltan hasta las lágrimas. Muy bonito, fue un día muy bonito. Al mediodía muy bonito. No se ha dicho cómo estaba la Virgen vestida en ese día, ese tiempo, ese mes que estuvo en casa. La Virgen estaba con una saya marrón, de tonos marrones, como de color carmelita, como se ve con un aspecto de terciopelado, muy humilde, y con un cíngulo hebreo que le llegaba casi a los pies, y un rostrillo blanco y unos encajes, unos manguitos, unos encajes grandes, exagerados, y la Virgen pues sin corona, que también yo muchas veces me planteo, ¿la Virgen tuvo corona en tu casa? No, en ningún momento tuvo corona, ni diadema, ni nada, el rostrillo blanco y ya está, y eso nunca ha trascendido ni nunca se ha preguntado, y así estaba la Virgen en mi casa durante un mes. Y bueno, sí, en el libro dice custodiada por mi madre, que fue la principal custodia de la Virgen, pero bueno, también de mis abuelos, mi abuelo Juan, de mi abuela María, porque las visitas a mi casa eran continuas, ya no de cofrades, que eran menos, lo que sí eran muchos eran los vecinos. Los vecinos del barrio sí querían ver a la nueva imagen que había venido de Sevilla y que era la nueva titular de la hermandad, y eso había corrido como la pólvora en el barrio, que se escuchaba y se decía, ya está la Virgen en casa y en casa de Tito, y los vecinos querían ir a verla. Y claro,
mi abuelo, mi abuela, mi madre, como he dicho, eran los custodios los que hacían de parapente, porque claro, no podía hacer aquello. La idea era, la hermandad era que estuviera en secreto para que lógicamente se viera toda la imagen en el día de la bendición, lógicamente. Pues mira, de mucha inquietud y de mucho trabajo. Queríamos hacer una bendición, como ya se puede imaginar, lo mejor posible. Y mucho trabajo, muchas horas en la casa de la hermandad, muchas reuniones, así fue como se vivió. Evidentemente, en casa de Tito, él no quería que fuera nadie a ver a la Virgen. Y eso yo era el segundo hermano mayor, y luego era el hermano mayor, y eso se respetó siempre. El deseo de Tito Collante de que la Virgen no la viera nadie en su casa, eso se respetó totalmente. Pues supuso, yo creo que un todo, porque la Virgen en mi familia está interiorizada de una manera que trasciende todo lo demás. Y me gusta explicar eso porque cuando uno pregona, por ejemplo, yo he pregonado otras vírgenes, otros titulares, y uno se esfuerza y entrega todo, y entrega el alma en esas vírgenes que pregona, y forman parte de un cariño especial y forman parte ya de tu corazón. Y imágenes de una gran devoción a nivel no solo de San Fernando, como puede ser la Virgen del Carmen, o la misma Pastora, en la que yo también soy hermano desde muy joven, en el que forma parte también muy importante de tus devociones, o imágenes de fuera de San Fernando, como puede ser la Macarena, o puede ser la Virgen de Rocío, cuando uno va a visitar santuarios importantes, como puede ser la Virgen de Fátima o Lourdes, que uno nota, o el Rocío, nota esa peculiar o ese misterio y esa gran influencia que puede tener esas imágenes. La Virgen de la Piedad trasciende todo eso, trasciende mucho más, se queda interiorizada en nuestra vida y forma parte de ella de una manera cotidiana. Es como una madre, como un hermano, como es de la familia. Está tan interiorizada que ya sobrepasa todo eso. Y eso nada más que lo pueden hacer los titulares de la hermandad de cada uno, de los cofrades de cada uno. Y eso es muy bonito. Y eso es lo que es la Virgen de la Piedad para nosotros. Forma parte de nuestra vida diaria. Yo todos los días pienso en ella, es la que le rezo, la que me acompaña en la mesa de noche. Todo. Fue el culmen ya de nosotros. Hay que tener en cuenta que nosotros, yo acabo de decir que yo ingresé en los años 60. Hasta el año 69 la hermandad no fue aprobada por el obispado. Tuvimos 9 años trabajando con una junta pro culto y luchando muchísimo porque a pesar de todo levantamos el pazo de misterio, encargamos el pazo dorado, hicimos montones de cosas. Afortunadamente en el año 69 vino la aprobación de la hermandad y lógicamente una vez aprobada la primera reunión que tuvimos que fue decir, ahora tenemos que ir por la Virgen, clarísimamente. Ahí ya se empieza a discutir quién la puede hacer, quién lo va a hacer, todas estas cosas. Tuvimos la suerte de que en la calle Aguiar había un bordador, que más que bordador era pegador de cosas, esto se llamaba don Antonio Rincón. Y entonces una de las veces que lo visitamos nos dijo, aquí un poquito más abajo hay un chiquillo que acaba de hacer una Virgen de Guadalupe, que es una maravilla. Y luego está ahora tomando la reproducción de la Virgen del Patrocinio. Entonces yo fui uno de los que le dije, don Antonio, usted será tan amable de llevarnos a ver a este señor. Y así fue como se empezó las relaciones de nosotros con Luis Álvarez Duarte. Bueno, evidentemente por edad yo no lo conocí, pero sin entrar en lo que me hayan contado, yo creo que la llegada de la Virgen de la Piedad, creo que puede ser el hecho más notable de los últimos 50 años y quizás pues también de los 67 de la hermandad. Y mira que la hermandad ha pasado por momentos muy buenos y por etapas verdaderamente doradas, pero creo que la llegada de la Virgen de la Piedad supuso, lo primero, llenar ese hueco, ¿no? Ese hueco, ese vacío de una madre, que es el hueco, es el vacío más importante, es el más doloroso que tiene una hermandad o que tiene un hijo, una familia, ese vacío sin madre, ¿no? 18 años tardó en llegar la Virgen de la Piedad. Sobre eso, pues, ¿qué me han contado? Bueno, pues
mis mayores, ¿no? Mi familia recuerda que el año 75 y los prolegómenos de aquellos meses, ¿no? Desde que en mayo ya de una manera se formaliza esa idea y ese ansiado deseo y ese sueño de que la Piedad llegue a la isla, pues desde el encargo a Luis en el mes de junio hasta ese nerviosismo. Y además yo siempre me quedo sin haberlo vivido. Ahora mismo, cuando en la actualidad, en el año 2024, o ya cuando se llegue a ver este documental en el 2025, estamos acostumbrados como cuando se hace un encargo a una imagen, puede pasar un año, pueden pasar bastantes meses, la Virgen de la Piedad se formaliza su contrato el 15 de junio y la Virgen de la Piedad llega a San Fernando el 8 de noviembre, es decir, en apenas 4 meses la Virgen pasa de ser un modelo en barro a ser la realidad que tenemos. Sobre eso, bueno, pues miles de anécdotas, miles de recuerdos que evidentemente yo por edad no pude vivir, pero que sí, desde que nací, mi cercanía hacia la Virgen ha sido muy íntima, muy personal, y ha hecho, bueno, pues que en la vida, bueno, pues sea un gran referente devocional. Pues la cercanía, pues tú sabes, es una imagen espléndida, muy bonita. Muy bonita, o será que yo soy fanático de todas las cosas que hace Luis Duarte, o que hacía Duarte, ¿no? Era un amigo mío, era de todo. En mi casa era muy querido. Y todo lo que, por muy mal que quisiera, lo que hiciera Duarte, para mí estaba bien, porque era un fanático de él. No dejo de reconocer que había cosas mejores y otras cosas peores, pero para mí la Piedad es una talla espléndida. Muy bueno, hay que tener en cuenta que han pasado 50 años ya, ¿no? Pero vamos, lo recuerdo muy afable y muy bien. Luis fue un gran amigo nuestro. Yo recuerdo que yo fui uno de los que lo propuse para que viniera a dar el pregón de María Santísima de la Piedad y lo aceptó. Raramente un escultor acepta dar el pregón de su Virgen, y él vino aquí y lo dio aquí en La Pastora. O sea que muy bien, con Luis muy bien. Y tú durante tantos años nos hemos llevado muy bien. Además, nosotros le abrimos un poco las puertas de San Fernando, porque la verdad es que todavía no era tan conocido como esto. Entonces, ¿qué pasó? Que el día de la bendición, que en esta iglesia no se cabía, esa puerta no estaba hecha todavía, entonces esa era una puerta muy estrechita, la gente no cabía. Algunas gentes tuvieron que entrar por la sacristía para la bendición. Pues ese mismo día, después, una vez terminado el acto y tal, tuvimos un pequeño refrigerio aquí en el salón, y ya el hermano mayor de la borriquita me dijo: Pedro, me tiene que presentar al escultor, ese señor va a ser la Virgen de la Estrella. Y digo, pues muy bien. Y allí nació ya la vinculación de esta gente con la historia. La verdad es que es una de las vírgenes con más belleza de San Fernando. Siempre es muy agradecida. La Virgen siempre pone de su parte, la verdad. Yo hago lo que puedo, pero ella siempre pone de su parte. Y es un orgullo, la verdad, vestir a las dos dolorosas más bonitas que hay en San Fernando. A mí me ha ayudado muchísimo, ¿por qué? Y no me ha ayudado tanto como hubiera querido, porque yo, como yo soy tan buena gente, siempre trato de agradar a la gente, a los demás. Y a mí, cada vez que yo venía aquí, me decía el prioste honorario que era y seguirá siendo Jesús Noriega: pónmela así y pónmela así. Entonces yo no tenía un criterio propio, ¿entiendes? Que de eso me arrepiento hoy día, pero ya vamos ya de capas caídas, ¿entiendes? Pero sí es cierto de que tú fíjate que yo vestía muchísimas imágenes de muchos sitios, ¿no? Y ella fue una de las primeras que a mí me servía como trampolín a todas esas cosas, ¿no? ¿Entiendes? Yo disfrutaba vistiéndola. En fin, una
un episodio que para mí se queda en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que con ella aprendí muchísimo y había que adaptarla a lo que ella requería. Ahora mismo soy camarista. Estoy en la Junta de Gobierno, estoy de camarista, ayudante de Jesús Abona. Bueno, a mí me remueve muchísimo vestir la Virgen, la verdad. Pero sobre todo pienso en los míos, que me dé salud, en los que me rodean indiscutiblemente, en la hermandad, que vaya siempre bien. Pero la verdad es que siempre es pedirle, siempre es pedirle. La cercanía es muy íntima. Ser el mayordomo de la Virgen de la Piedad es bastante íntimo. La verdad es que yo siempre hablo de que la Virgen regala momentos y la Virgen nos regala vida. Y en esa cercanía está la vida de nosotros, los que tenemos la suerte de mimarla, de cuidarla, de estar en sus cambios, de estar pendiente, ¿no?, a esas necesidades que pueda tener en cada momento. Te hace un vínculo muy especial y muy estrecho. Tenemos la suerte, los mayordomos de esta hermandad, de tener esa cercanía con las dos imágenes y sobre todo, bueno, pues también tener la suerte de formar parte de ese equipo que con tanto cariño, encabezado, bueno, por su vestidor, que con tanto cariño cuida a las dos imágenes y en especial de la forma que siempre está aderezada la Virgen de la Piedad. Hombre, sobre todo cuando mi hijo estuvo malo. Yo, como tú sabes que cuando tú estás cambiando a la Virgen, pues tú estás hablándole, estás pidiéndole de todo, ¿no? Y yo pues dentro de ese periodo de que le tocó a él, pues me tocó vestirla varias veces. Y entonces pues yo le pedía, hasta que gracias a Dios, yo me acuerdo aquel Jueves Santo, que ya había pasado todo. Y entonces estuve yo con mi hijo aquí, digo, las levantadas del paso, y aquel día que fue un día grande para mí y para él. Pues yo disfruté horrores, porque le venía a darle las gracias a ella, porque verdaderamente ella fue un partícipe de que mi hijo estuviera bien. De hablarle de tú. Al mismo le riño, que el abrazo. Soy llorona. Bueno, pues con mucho trabajo. Prácticamente ha sido un año de reuniones con una comisión formada por antiguo hermano mayor, antiguos miembros de junta y por miembros de junta actual también. Gente que conocen la hermandad perfectamente, gente que quieren a la hermandad y bueno, poniendo toda la ilusión para que aquel 1975 podamos después traerlo otra vez al 2025, 50 años después, intentando hacer pues algo tan magnífico o tan bueno como hicieron nuestros antepasados en aquel año. Para este aniversario se lleva pensando en las vestimentas de la Virgen ya casi un año, porque ha habido que pedir la ropa de cuando tuvo el primer reportaje fotográfico, la ropa de cuando tuvo la bendición, y luego también hay un hermano que va a regalar un manto. Entonces la verdad es que sí, que se piensa mucho más que normalmente, aunque ya te digo que ella lo pone fácil. Pues espero que sea la consolidación definitiva de la vida de hermandad, pero de hermandad en mayúsculas, y que este aniversario traiga una reconciliación total y definitiva y duradera. Yo le pido siempre a la Virgen que haga ese milagro. Supone un gran reto, supone una gran responsabilidad, suponen miedos. Yo no voy a decir que, o voy a caer en el tópico de que lo hubiera podido hacer otro mejor que yo, eso seguramente. Pero yo sí es cierto que, y yo creo que ningún hermano de la Misericordia lo puede negar, yo creo que el gran sueño de todo hermano de la Misericordia es un 8 de diciembre estar en ese ambón pregonándole a la Virgen de la Piedad.
Partiendo de esa base, bueno, pues era algo que no entraba en mis planes, por lo menos en mis planes para este cincuentenario, pero sí es cierto que cuando la Junta de Gobierno lo propone, cuando la Junta de Gobierno lo acepta, yo no dudo en decir que sí. Esa responsabilidad, ese miedo, también es una inmensa alegría y una enorme, para mí, una enorme responsabilidad y un enorme compromiso, porque bueno, es pregonar, es hablarle, es cantarle, es piropearle a tu imagen de cabecera. Hombre, sin lugar a dudas, pues creo que cuando llevemos a la Virgen al monasterio de la Santísima Trinidad, creo que va a ser un momento especial. Volver a llevarle la Virgen a las Madres Carmelitas y bueno, que ellas la custodien allí durante un tiempo, ya que nosotros la tenemos. Cada vez que podemos venir a verla, pero ellas pues no tienen esa oportunidad y por ellas la verdad es que me alegro de poder llevársela. Convencimiento tiene que ser que esta secuencia de actos, este programa de actos que se ha programado durante todo un año, que comenzarán el 8 de diciembre, que se extenderán hasta el 8 de diciembre de 2025, que sea sobre todo un modelo de acercamiento a la Virgen de la Piedad. Pues con la satisfacción de que todo lo que hemos planteado ha salido bien y los hermanos de la Misericordia se sientan orgullosos de lo que hemos hecho. Pues la verdad que para mí ha sido algo especial porque, aunque yo siempre he sido más de Cristo, hubo un momento en el que, a partir de la Magna, cuando por primera vez, después de toda la vida, pude acompañarla, la Virgen a mí me causó una sensación, no sé si son las cosas de la Virgen, que me llamó, pero a partir de ahí creo que empecé a sentir como muchísima más debilidad por ella. Entonces, haber vivido este año tan especial acompañándola y porque además el Jueves Santo de ese año pude ir con ella por primera vez y la verdad que fue súper emocionante. Con la gente de la hermandad se vive súper bien y no sé, la verdad que creo que es un recuerdo que se va a quedar para mí para toda la vida. Pues para mí este aniversario ha sido un año lleno de ilusión, pues ha involucrado a mucha gente y ha sido mucho trabajo de muchas personas de la hermandad. No solo ha sido la Junta, sino la Virgen me ha demostrado que es capaz de crear hermandad. Pues ha sido una oportunidad de conocer mucha gente que ha creado convivencia entre nosotros y quizás más que un sentimiento ha llevado a crear una familia. Pues el traslado, por ejemplo, también fui acompañándola cerca y fue una experiencia diferente. Vimos como la gente de San Fernando que le gusta nuestra Virgen, pues vino también acompañándola y a vivir esta experiencia única. Pues la visita a la Virgen es un momento que, aunque quizás quede más íntimo entre los hermanos de la Misericordia, es algo que también quedará en el recuerdo de los cofrades isleños, puesto una salida extraordinaria, era una forma de darle visibilidad a este cincuentenario. Los hermanos de la hermandad nos llevamos ese momento más personal con las monjas, los cuales rezaron por nosotros, tuvimos ese momento de oración junto a ellas y fue algo que se nos quedó en la mente para todos. Pues la verdad, esos días, cuanto menos impaciencia y nerviosismo, porque entre los problemas que teníamos de a ver cómo conseguíamos meter a la Piedad ahí en el convento, todo el tema de la procesión y tal, pero una vez en la calle ya, yo creo que fue maravilloso. Poder llegar hasta ese convento, ver a las monjas con ella, la entrada de ella al propio convento por la puerta de atrás, impresionante, sobre todo después del camino que tuvimos que hacer en
en pleno verano, con la calor que hacía en traje chaqueta, y ya por fin poder verla entrar, fue un evento muy importante. Pues en lo personal me quedaría con la placa que han puesto en el portal de la que fue casa de mi abuela, recordando que allí estuvo la Virgen antes de ser bendecida, pero en el entorno del cincuentenario me quedaría con el acto que culmina el año, que son la función de la Piedad, pues termina con el pregón y es algo que me gustó mucho y me hizo ilusión. Yo creo que la exposición que realizamos en el museo, la verdad es que fue muy importante. Yo tristemente no pude asistir a la propia inauguración, pero viví los momentos de montaje, de llevar y traer cosas desde aquí a la Casa Hermandad hasta el museo, tal. Y la verdad es que lo viví con mucha ilusión, porque ya no era solo aprender más de mi propia hermandad, porque cada cosa que sacábamos y llevábamos al museo era algo nuevo que descubría, sino además a la hora de poder verlo completamente realizado y montado, yo creo que una maravilla, la verdad, poder enseñarle al mundo, al resto de personas de la isla, lo que significa nuestra hermandad. Pues la verdad que el pregón, dándolo a Manuel Almarcha, que siempre creo que nos hemos tenido muchísimo cariño los dos, fue algo emocionante. Me lo esperaba de otra manera, pero la verdad que me sorprendió. No sé, fue un día como tan esperado durante todo el año, que creo que Manuel lo hizo tan bonito y tan diferente que para mí se quedó marcado ese día. Hombre, imposible no mencionarte el pregón de diciembre. Fue un evento maravilloso. Lo llevaba esperando desde que se anunció el año pasado, vamos. Además con nuestro pregonero, con Manuel, yo tenía una ilusión impresionante. Me desperté ese día con unas ganas y fue increíble, la verdad. Además, como he dicho, estaba con la universidad y fue un momento de tranquilidad, un momento de poder despejarme y de poder disfrutar de lo que de verdad me gustaba, que era estar aquí y estar con mis titulares. Bueno, ya te he dicho, yo a la Virgen es que el centro y el motor de mi vida, ya se llame piedad, angustia, dolores. Entonces, estar al servicio de la Madre de Dios es indiscutiblemente un privilegio. Aparte, aquí me siento muy querido y me siento como en mi casa. Hombre, la Virgen de la Piedad es para mí una imagen, la imagen de mi cofradía, y que representa a mi Virgen María. Yo no soy de los que voy a decir, no, yo la que realmente me dirijo más que nada es a la que está arriba, y luego, por supuesto, en la representación de mi Virgen, como de cualquier otra Virgen, porque yo lo mismo le puedo rezar a la pastora que le puedo rezar a la Virgen del Rocío si voy al monte. Es como una madre, como una hermana, como una hija. Es todo. Para mí la Virgen de la Piedad es mi guía, mi ayuda cuando estoy mal. Creo que, como te he dicho, cuando llegó a mi vida y me llamó, fue cuando yo vi que ella y yo nos entendíamos con solo mirarla. Creo que me transmitía todo. Y además cuando estoy triste y la miro, es verdad que es como que de repente siento paz mirándola a ella. Y no sé, me alivia por un momento de todos los problemas que pueda tener y todas las complicaciones, pues se me olvidan con solo mirarla. Pues mucho, mucho. La Virgen de la Piedad es mi confianza cuando hay problemas que se te escapan, cuando hay problemas que tú ya no puedes hacer nada, cuando tú tienes que dejar las cosas en manos de otras personas o de la providencia, es
es mi confianza en decir que las cosas pues van a salir bien. Es mi instrumento en la oración para llegar a Dios, mi vehículo y es mi diálogo para también con esas personas, con esas familiares que estuvieron un día y ya hoy no están con nosotros. Hoy para mí un apoyo porque verdaderamente en los momentos malos tú empiezas a rezarle, empiezas a hablarle y sobre todo para mí un apoyo grandísimo, importante. Y ustedes sabéis de que yo, la Virgen mía, por decirte, por familia, por cofradía y por devoción, es la Virgen de la Trinidad. Esa es mi madre, ¿entiendes? Y aunque todas representan lo mismo, para mí la piedad es mi madre, pero un apoyo importante y fundamental. Ha sido siempre. Por lo menos cada vez que yo he estado aquí, en el periodo que yo he estado con ella. La Virgen de la Piedad para mí, una segunda madre. Es que no puede ser más. Desde pequeño he estado ahí, entre sus cirios, entre sus velas, debajo de su palio, siempre me ha cuidado. Yo cada vez que he venido a la iglesia, lo primero que he ido a la capilla, mi Cristo, mi piedad, y siempre la he visto como una figura muy materna, de apoyo, y que en los momentos difíciles yo sé que me ha ayudado mucho. Que le digo que muchas gracias porque me está dando la vida. Que es verdad que he estado este año pasado 2 veces en quirófano. Y ella y su divino hijo, que mucho lo quiero, porque es mi padre, mi hermano, es mi refugio, es mi esposo. Y con él pues tengo también mucha charla. Hablo mucho con él. Y con la Virgen, pues claro, todo con mi piedad, aunque tengo también otras vírgenes que también la quiero mucho porque toda es María. Pero la Virgen de la Piedad para mí es todo, es mi vida, es mi madre, es mi familia, es mi Virgen de cabecera, es mis alegrías, es mis penas, es mi momento de oración, es el primer pensamiento cuando me despierto y el último recuerdo cuando me acuesto. La Virgen de la Piedad es mi vida, es todo. Pues la Virgen de la Piedad es muy difícil de describir el sentimiento que nos puede evocar, pero aparte del sentimiento también me recuerda a recuerdos, personas que han convivido con ella y junto a mí y ya no están. Y pues sobre todo me traslada a estar con esas personas que han vivido tanto con ella y han dado tanto por ella. Mi madre, que ya no la tengo, pero está ella. Mi madre murió en el año 22 y ella fue la primera Virgen que toqué. Tras la muerte de ella, entonces, siempre me tira un pellizco. yo la Virgen la tengo en mi casa, en un cuadro, y precisamente en mi habitación. Y yo, la Virgen ha sido, pues, mi madre, mi hermana, lo ha sido todo. Y me he refugiado muchas veces en ella, cuando he tenido cosas muy gordas, cosas que no tenían arreglo. Y ella me lo ha arreglado. Ella me lo ha arreglado todo. Yo la verdad que sí que está muy unida a ella. Yo te digo, se interioriza de una manera en la que la Virgen ya es parte de tu vida y no se concibe la vida sin ella. El amor de tus amores es la que entregas tu vida en ella y la que quieres que te ilumine.
y la que piensa que el día que te mueras, la Madre del Cielo pues, tendrá su cara y sus ojos.